El filtrado de frecuencias es un método de procesamiento de las señales digitales. Este proceso digital permite que la frecuencia de muestreo se limite a un determinado rango de frecuencias permitidas. Por ejemplo, tenemos el filtro pasabajos, que deja pasar todas las frecuencias desde 0 Hz hasta la frecuencia límite o frecuencia de corte. En otras palabras, tiene un voltaje de salida constante hasta una frecuencia de corte. Y conforme la frecuencia aumenta arriba de la frecuencia de corte, el voltaje de salida se atenúa. Luego tenemos los filtros pasaltas, los cuales atenúan el voltaje de salida para todas las frecuencias debajo de la frecuencia de corte. Arriba de esta frecuencia, la magnitud de voltaje de salida es constante. Luego, por consiguiente, tenemos el filtro pasabanda, el cual cumple la función de dejar pasar ciertas frecuencias localizadas dentro de un ancho de banda determinado y atenúa las que se encuentran fuera de este margen, las cuales a partir de la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior los determinan. Ahora, para cada uno de estos filtros tenemos grados, primer, segundo y tercer grado, que es de acuerdo al número de elementos activos o capacitivos o inductivos que posee el circuito. Y estos tienen un diagrama, el cual se llama el diagrama de Bode, que sirve para representar la respuesta en frecuencia del sistema, la cual la respuesta en frecuencia se representa en dos gráficas, en una que es la magnitud de la función y otra que corresponde a la fase de la respuesta. Y por ejemplo, en este caso tenemos que para el primer grado, la gráfica tiene una pendiente de caída de menos 20 decibeles por década. En el segundo tendríamos de menos 40 decibeles por década y en el tercero de menos 60 decibeles por década, y así respectivamente para cada filtro. A continuación se presentan los diagramas de Bode de cada filtro. Tenemos en el primer caso el diagrama de Bode para un filtro pasabajas de menos 20 decibeles por década, en el cual se alcanza a ver la línea verde es el diagrama de la magnitud y la línea roja representa la fase de dicha función. Los colores se mantienen para cada diagrama de Bode y se puede apreciar cómo va cambiando, en este caso para cada diagrama, la pendiente con la que caen o la forma en la que caen el diagrama de magnitud y cómo va ajustándose o cómo se va acoplando la fase a cada filtro. Ahora, por cuestiones de optimización del video y en el tiempo, nos vamos a enfocar directamente al filtro pasabajas de menos 60 decibeles por década. En este caso, en la simulación en Proteus, podemos observar cómo en el osciloscopio se ven la señal de entrada, en este caso es la azul, la señal que nosotros suministramos al sistema, y la verde es la de salida del filtro. ¿Sí? Aquí nosotros, para medir el desfase entre señales, fue con los cursores que nos permite aquí el panel. Vamos desplazando entre cada una de las señales en el punto donde corta el eje en 0. ¿Sí? Y aquí podemos observar que, por ejemplo, aquí viene con una diferencia de menos 25 microsegundos entre una señal y otra. Con este tiempo y con la fórmula suministrada en el reporte que explica que es el tiempo, la diferencia de tiempo entre las señales por la frecuencia de corte por 360 grados que te da el ángulo de desfase de señales. Ahora, de los diagramas de conexión de cada filtro, tenemos el filtro pasabajas de primer orden, en el cual se puede observar que tiene el amplificador operacional con configuración no inversora con retroalimentación inversora. Para el filtro pasabajas de segundo orden, tenemos que es igual la configuración no inversora con una retroalimentación inversora, y en este caso es doble retroalimentación, una por parte de la resistencia directa al operacional y una retroalimentación a la señal de entrada del sistema. Ahora, para el filtro pasabajas de tercer orden,
Es una mezcla entre el filtro pasabajas de segundo orden más un filtro pasabajas de primer orden, como se puede observar. Ahora, para el filtro pasabanda de banda angosta se puede observar que es una configuración inversora del amplificador operacional con retroalimentación inversora. Mientras tanto, para los pasabandas de banda ancha tenemos tres órdenes, igualmente que los filtros pasaltas y filtros pasabajas de menos 20, menos 40 y menos 60 decibeles por década respectivamente. Estos se componen cada uno de una combinación de filtro pasabajas con un filtro pasaltas. Por ejemplo, tenemos el primero que es un filtro pasabajas de menos 20 decibeles más un filtro pasaltas de 20 decibeles. Estos al combinarse generan el circuito del filtro pasabanda ancha de primer orden, o sea, de menos 20 decibeles por década. Y así respectivamente para cada orden. Para el segundo orden se mezcla uno de pasaltas de menos 40 decibeles más uno pasabajas de menos 40. Y para el de tercer orden es un pasabajas de menos 60 decibeles más un pasaltas de 60 decibeles. Y esto es todo lo referente a filtros activos, pasaltas, pasabajas y pasabandas. Mi nombre es Luis Alfonso Valadez y... Eso es todo, amigos.